Ok, este es un amplificador de 2 etapas, configuración emisor común. Nos piden, en el problema nos piden hallar la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida. La impedancia de entrada me dice indicado desde este punto y la ganancia de salida desde este punto. Ahora tiene tiene algunos capacitores, los cuales no los vamos a considerar todavía para nuestro análisis porque, bueno, lo veremos después. Acá hay una señal de entrada de 1 milivoltio pico a pico con una resistencia de entrada de 600 ohmios, que es la resistencia interna del generador de señales. Ok, lo primero que se hace es analizar en corriente continua, lo que significa que los capacitores los vamos a considerar como circuitos abiertos. Simplemente hallamos el voltaje en la base por divisor de tensión y luego el voltaje en el emisor para hallar la corriente en el emisor de cada transistor. ¿Para qué hallamos eso? Porque necesitamos hallar un valor que es muy importante, el cual es R'E es igual a decir 25 milivoltios, es una fórmula, ¿no?, entre la corriente de emisor. Ahora, teniendo la corriente de emisor, simplemente reemplazamos, entonces tenemos que la resistencia R'E va a ser igual a 22.7 ohmios. Son iguales porque simplemente la resistencia de polarización de cada transistor son los mismos valores, por eso me sale el mismo valor acá. Luego, segundo paso es hacer el análisis en corriente continua, alterna, disculpen. Entonces, consideramos todos los capacitores como cortocircuitos y la fuente la llevamos a tierra, consideramos de esa manera. Por lo tanto, estos dos resistores estarían conectados en paralelo. Reemplazamos el transistor por su equivalente en corriente alterna, el cual es beta veces R'E y en la base, y en el colector hay una fuente de corriente, o sea, se reemplazaría por una fuente de corriente que sería beta veces I de base beta 1, B1 digo. Ahora, en el emisor, ustedes saben que acá hay un capacitor el cual está en corto, entonces solamente quedaría 180 ohmios. 180 ohmios. Ahora, sabemos que la corriente en el emisor es la suma del colector y la base, entonces tendríamos que la corriente emisor sería beta más 1 y de base. De la misma manera, en esta parte, en este sector, tenemos estas tres resistencias que estarían conectadas en paralelo. Luego, nuevamente, reemplazamos este transistor por su equivalente en corriente alterna, el cual es indicado aquí, ¿no? De la misma manera, venimos, estas dos resistencias estarían conectadas en paralelo a tierra. Entonces, el voltaje de salida estaría viniendo de este punto. Muy bien. Ahora simplificamos el circuito, es decir, hallamos el equivalente en paralelo, luego redibujamos, copiamos prácticamente, ¿no?, el equivalente del transistor en alterna, ¿no? Acá sería la corriente de base 1, etcétera, ¿no? Los mismos valores. Acá también de acá, lo hallamos el paralelo, ¿no? Acá, casi de la misma manera, ¿no? Copiamos los valores. Simplemente hallamos acá, tendríamos el equivalente paralelo de la salida, ¿no?, de la resistencia de salida. Muy bien. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque necesitamos hallar la ganancia. Entonces, primero vamos a ver qué pasa con el voltaje cero. Voltaje cero va a ser igual a menos beta veces I de base, que sería una fuente de corriente, ¿no? Ponemos menos porque vamos a orientarlo en el otro sentido, en este sentido. Entonces, reemplazamos por su valor. Beta vale 200 por la resistencia de salida, ¿no? Tendríamos el valor de B0. Ahora, a este punto le llamamos B2. Ya, si le llamamos B2, decimos entonces, B2 va a ser igual a ¿qué? A beta veces R2 más la corriente por la resistencia de acá. ¿Ya? Sería, simplemente reemplazamos, ¿no? Acá factorizamos, etcétera, etcétera. Factorizamos por álgebra, quedaría B2 va a ser igual a este valor. Muy bien. Además, hay una relación entre esta corriente y la corriente de base 2. Aplicamos el divisor de corriente, que sería, ¿no?, esta corriente multiplicado por la resistencia 1.2 entre la suma de todas estas resistencias. Ok. Quedaría, ok, 1.2, que es lo mismo,
acá esta resistencia que es lo mismo, en este punto teníamos que reflejar hacia el lado de la base, ¿no? Tengo que reflejar esta resistencia, por eso se multiplica 180 por beta más 1. ¿Ok? Entonces acá tendríamos de la división, ¿no? Despejamos acá, tendríamos la relación de la corriente de base 2 entre corriente de base 1. Muy bien. Ahora, aquí es igual voltaje 1. Vamos a considerar voltaje 1 a este punto. Voltaje 1 vamos a considerar a la corriente de base por estas dos resistencias. ¿Ok? Luego venimos, hacemos de la misma manera reflejando y todo eso. Entonces decimos que voltaje B1 será igual a la corriente por la base más la corriente por la resistencia de la base más la resistencia del emisor por la corriente de aquí, del emisor también. Despejamos, ¿no? Y obtenemos el valor de B1 es igual a todo este valor de acá. ¿Ok? Ahora, aquí es igual B0 entre B1. Simplemente hacemos esa relación. Dividimos, porque ya lo teníamos estos valores, ¿no? B0 lo teníamos acá y B2 lo tenemos acá. Simplemente dividimos, tenemos este valor. Negativo no hay problema, considerando con su signo, no hay problema. Luego, en B2 entre B1, también reemplazamos los valores que ya hemos encontrado. B2 lo tenemos acá y B1 lo tenemos aquí. Entonces simplemente reemplazamos. Tendríamos el valor, la relación de B2 entre B1. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es la ganancia de voltaje? Es B0 entre BI. Entonces simplemente reemplazamos los valores que ya hemos encontrado cada uno de ellos. En este caso nos faltaría, creo que B1 entre BI. Ok, hacemos análisis de B1 y BI. Ok, primero es recomendable hallar la impedancia de entrada. Está bien, muy bien. Sería igual al paralelo entre esta resistencia, 1.8, paralelo con beta veces R' más la resistencia reflejada hacia la base, que sería 180 por beta más 1. De ahí simplemente operamos y tenemos voltaje, la resistencia en la entrada. Muy bien. Ahora, este circuito, ¿no? Lo tomamos, simplemente agarramos un circuito simple, ¿no? Con la resistencia de entrada, ¿no? Acá tenemos la impedancia la resistencia de entrada del generador de señales, y aplicamos un divisor de tensión. Luego estaríamos hallando el valor, la relación entre B1 y BI, ¿no? Reemplazamos los valores y tenemos que la relación entre B1 y BI sería 0.74. Simplemente para hallar la ganancia de voltaje, reemplazamos esas relaciones que ya habíamos hallado antes. Reemplazando, teníamos que sería la ganancia de voltaje sería 71.6. Ahora, el voltaje de salida sería igual a la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. En este caso sería 1 milivoltio pico a pico, ¿no? Simplemente multiplicamos y tendríamos que la salida sería así, alterna, obviamente. Ahora, la impedancia de salida sería igual al paralelo de las dos resistencias. En este caso, sería al paralelo de estas dos resistencias, ¿no? Ese es. Muy bien. Nuevo. Ahora, aquí es igual la ganancia de corrientes I0 entre II. De la misma manera, hallamos las relaciones, ¿no? Intentamos hallar las relaciones entre I0 entre IB1, IB2 entre IB1 y así, ¿no? Multiplicamos esas relaciones y tendríamos la ganancia de corriente.